con cuidadito. Está muy oscuro esto. ¿Por qué está tan oscuro? No, es Facebook. Es Facebook. Bueno, si quieren, transmitan también ustedes. Lo acerco mucho porque sí está muy oscuro. Generalmente nunca está, no entiendo por qué. A ver si sale más claro en... A ver, entonces comenzamos. Muchas gracias, amigos que nos siguen en el Facebook de México Libertario. Estamos con Jorge Triana, el diputado Jorge Triana, y esperamos a Federico Dorin que se nos una durante la plática del diputado Triana. El tema, como ustedes saben, es lo que tiene que ver con la Constitución de la Ciudad de México, los diversos temas que involucra y que algunos de ellos preocupan de manera muy sentida a los libertarios. Agradecemos mucho al diputado Triana su generoso tiempo que nos dispensa, y realmente, bueno, es un gran honor tenerlo entre nosotros, y gracias por seguirnos en esta transmisión. Adelante. Gracias por la invitación. Me encanta este formato informal. O sea, es una cosa muy... Hay un concepto en Europa que se llama Beer and Politics, ¿no? Que es una cosa muy similar. Se reúnen en una taberna y empiezan a hacer como tertulias, ¿no? Exactamente, como pláticas, y es una cosa muy similar. Y efectivamente nos hemos venido siguiendo ya de buen rato en redes sociales, y sí hay como una empatía ideológica, ¿no? Aquí Rafa lo sabe muy bien, no muchos pensamos de esta forma dentro del partido, lamentablemente, ¿no? Creo que somos una franja transversal en varios partidos políticos con diversas particularidades, y entonces es muy difícil encontrar a alguien que no esté cargado en la geometría política hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso, por lo menos desde mi particular punto de vista, es cosa del siglo no pasado, sino del antepasado. A mí me parece que nadie en este momento se puede decir orgulloso conservador, nadie se puede decir orgulloso liberal, porque todo tiene su perspectiva y su punto de vista distinto, ¿no? Y el ser libertario, bueno, pues te da el margen de ser muy congruente desde mi punto de vista, porque me parece que es un absurdo, por ejemplo, esto lo digo antes de entrar al tema ya de la Constitución, un absurdo que estemos dando, por ejemplo, es un ejemplo nada más, libertad a las mujeres a decidir sobre la vida o no de otro ser humano, en el caso de la interrupción del embarazo, ¿no? Pero no tengamos la libertad de elegir qué marca de gasolina le ponemos a nuestro carro. O sea, es una inconsistencia que no hemos podido resolver, y que cuando se la planteas a alguien de izquierda lo dejas mudo, y cuando se la planteas a alguien de derecha lo dejas estupefacto. Entonces pocas personas dejan al lado esa carga, ese sesgo ideológico, y se centran sobre la persona humana, ¿no? Nosotros en el Partido Acción Nacional tenemos un principio que es la dignidad de la persona humana. Yo creo que hay que respetarla a pesar de todo, sin que nadie decida con quién me quiero casar, sin que nadie decida en qué gasto mi dinero o en qué lo ahorro. Me parece que por ahí tiene que venir el asunto. Y ya entrando un poquito a fondo del tema que hicieron el favor de invitarme y de convocarme, el tema de la Constitución. Yo no soy constituyente, yo no estoy en la Asamblea Constituyente, Federico sí, él a lo mejor les puede hablar un poco desde adentro de la Constitución. Sin embargo, en mi caso he sido muy crítico de todo este proceso. Y he sido muy crítico desde el inicio, he sido muy crítico desde la propia reforma. Se habla mucho de que fue la reforma posible. A mí ese término me suena a mediocridad pura, ¿no? Cuando hablamos de reformas posibles me resulta complicado entender que no hayamos podido avanzar más hacia allá. Sí era una reforma necesaria, pero desde mi perspectiva se forzó a que se aprobara en estos últimos 3 años del sexenio del presidente Peña Nieto y del jefe de gobierno Mancera. Y eso, pues cuando las cosas son forzadas, pues no necesariamente salen bien. Y les voy a decir por qué. Primeramente, en el proceso de composición de la propia Asamblea Constituyente, pues es una composición meramente antidemocrática, ¿no? Hay constituyentes ahí que son representantes de gobierno, tanto del gobierno local como del gobierno federal, que yo no entiendo por qué el gobierno tendría que tener representación, ¿no? Cada vez que yo hago este planteamiento me echan un rollo ahí doctrinal que no me parece adecuado. Yo creo que no tendría por qué haber representantes de los gobiernos. Me parece que contamina muchísimo este ejercicio de elaborar una constitución. En segundo lugar,
Me parece que fue oneroso, fue hasta majadero el que hiciéramos una elección, ¿no? Lo digo con absoluta seriedad y con absoluto conocimiento. Me parece obsceno que hayamos gastado millones y millones de pesos en llevar a cabo una elección cuando tuvimos una en el 2015, una elección que tuvo un abstencionismo de arriba del 70%, 73% tuvo esta elección, donde la clase política, y me incluyo, no fuimos capaces de informar a la ciudadanía en qué consistía este proceso de elección, ¿no? Y donde debimos haber tomado en cuenta como referente la elección inmediata anterior, la del 2015. Sí, ganó Morena, tiene la mayoría de votos, sacó 40% de votos aproximadamente en la Ciudad de México. Hay que respetar ese porcentaje que sacaron ellos, pero tomando en cuenta que hay un 60% que no votó por ellos. Es cierto, ellos no quisieron participar en las designaciones porque tiene una representatividad del 40%, esto es correcto, pero hay un 60% que decidieron que su proyecto no era el adecuado. Entonces tuvimos la oportunidad de buscar un sistema mucho más útil para lo que se estaba buscando, de poder componer una asamblea constituyente adecuada. Y como no se hizo una composición adecuada, estamos viendo los resultados en este momento. Yo he tenido la oportunidad de ir como oyente, si ustedes quieren, como visitante a diversos temas, a las sesiones del constituyente, y la verdad es que me parece lamentable que nunca he podido contar más de 20 diputados constituyentes, de 100 que son, nunca he podido contar más al mismo tiempo, por supuesto, ¿no? Yo no sé si pasen listas, si se van, etcétera. Tenemos el caso que me parece natural de los que tienen otro cargo, los diputados y los senadores, que además son constituyentes, que caray, estamos en pleno periodo importante donde aprobamos el paquete económico y pedían que se partieran en 1000 o en 2 para estar presentes en dos lugares al mismo tiempo. Esto es físicamente imposible, no se puede pensar en esto. Entonces hay un nivel de ausentismo muy grande en los que ocupan otro cargo legislativo. Y por otro lado, las listas de los partidos políticos, todas ellas, están plagadas de revanchas políticas, están plagadas de no gané en el 2015, pues ahora va la mía, ¿no? Están plagadas de pues el 2015 me va a servir, perdón, el 2016 me va a servir para ganar en el 2018, ¿no? Entonces, esos son los que están tomando el control, por lo menos del pleno de la Asamblea Constituyente, ¿no? Y tenemos otras que son figuras decorativas, actores, músicos, una serie de cosas que, bueno, pues tan no hay interés o el interés que debiera existir en este proceso, en este ejercicio constituyente, que algunos pidieron licencia a los días de haber entrado, algunos han ido a 1 o 2 sesiones, algunos están por ahí aventándolo, ¿no? El trabajo. Entonces creo que no ha habido la seriedad posible. Y en segundo lugar, creo también que hay una polarización muy importante, muy lamentable en cuanto a los perfiles que participan en la Asamblea Constituyente. Vemos por un lado gente de la talla de Alejandro Encinas, del propio, hablo de trayectoria, ¿no? De trayectoria. No, quedó peor. De experiencia. Uy, no. Bueno, está Alejandro Encinas. Enrique Jackson, ya mejor ni le sigo con la lista, ¿verdad? Bueno, hay unos que tienen mucha experiencia, ¿no? Hay unos que tienen mucha trayectoria, que tienen mucho kilometraje político, ¿no? Por así mencionarlo. Y hay otros que están ahí y ni siquiera ellos saben por qué están ahí. Según el decreto que aprobamos en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, este proyecto de constitución debería quedar listo antes del día 31 de enero del año 2016. Ya avisaron que es muy posible que no lo entreguen a tiempo y que entonces van a tardarse el tiempo que sea necesario, ¿no? Yo nada más quiero darles un dato. Si esto sucede, si no terminan su trabajo a tiempo, ¿no? Si no terminan su trabajo a tiempo, nos van a meter en una crisis constitucional. Lo digo como abogado, va a haber una crisis constitucional. Les voy a dar nada más un ejemplo. Antes del día 30 de mayo tienen que quedar listas todas las reformas de carácter electoral, de carácter político electoral, ¿no? A nivel federal y a nivel local, porque tienen que quedar antes del proceso electoral que inicia en el mes de octubre, ¿no? Y esta reforma, al ser una reforma de gran calado, es una nueva constitución, con nuevas figuras que se van a elegir, como el caso de los concejales, ¿no? Como el caso de los diputados locales, una Cámara de Diputados local que no existe actualmente.
implican reformas de carácter político electoral. Si estas no quedan listas, publicadas, no aprobadas en el Pleno del Constituyente, se tienen que aprobar en el Pleno del Constituyente, ¿no? Y después se tiene que hacer el ejercicio de homologación a leyes o ordenamientos secundarios en la Asamblea Legislativa, en la actual Asamblea Legislativa, y después pasar al Ejecutivo local y después que se publiquen. Todo esto tiene que suceder antes del día 30. Si no sucede antes del día 30, no vamos a tener concejales, no vamos a tener diputados locales, y el decreto dice una cosa y la realidad va a decir otra. Una vez más nos va a alcanzar la realidad y no sé cómo vamos a resolver este brete constitucional. Aún así, varios diputados afirman que no les da tiempo con el poquísimo tiempo de 6 meses que les dimos para hacer su trabajo, ¿no? Y que necesitan extender este plazo para poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces me parece realmente lamentable. Los diputados constituyentes sí no cobran, ¿no? Es correcto. Pero pues a nadie le cae mal que le abran la puerta y le digan diputado por un mesecito más, ¿no? O sea, yo creo que algunos estarán muy emocionados con esta idea, porque insisto, algunos lo están viendo como un proyecto político a futuro. Sí, exactamente. En segundo término, hablando de esta crítica y ya avanzando cronológicamente, pues bueno, es un proyecto de constitución que no es del constituyente, es un proyecto de constitución que es del gobierno de la Ciudad de México. Se hizo este grupo de notables, este famoso grupo de que había personas también de mucha, digamos, acreditación moral, ¿no? Para poder llevar a cabo el trabajo de articulación de una constitución, que conocen la Ciudad de México, que conocen de leyes, etcétera, varios actores sociales, sí. Muchos de ellos lo que nos comentan es que les pidieron su opinión, entregaron su opinión y cuando se dieron cuenta, pues ya había un proyecto elaborado. ¿Quién lo hizo? Pues eso nadie nos lo sabe decir. Nadie nos sabe decir quién elaboró bien a bien este proyecto. La autoría la tiene este grupo de notables, pero hay algunos que dicen yo contribuí muy poco porque el documento ya estaba prácticamente elaborado, ya estaba prácticamente aterrizado. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que se articuló un proyecto de constitución con base en una lluvia de ideas, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, por ahí algún pensador de Acción Nacional definía las lluvias de ideas como un ejercicio de compartir ignorancia. Y bueno, pues al parecer y lamentablemente en buena medida eso es lo que está sucediendo. Las constituciones tienen una parte orgánica y tienen una parte dogmática. Y esta constitución está exageradamente cargada a la parte dogmática. Está plagada de derechos, está muy bien, pero creo que esos derechos cabrían en un ordenamiento de carácter secundario y están extralimitando las funciones del constituyente, porque ya es materia de legislación local el poderlos aterrizar. La tendencia mundial son constituciones cortas, breves, sencillas y que den margen para que después sea el Congreso local el que tenga que llevar a cabo su trabajo, que después sea la Cámara de Diputados local, la que vamos a tener a partir del 2018, la que pueda elaborar un trabajo fino. A ver, tenemos derechos consagrados en esta Constitución, ¿no? Como el derecho a la sexualidad plena. Yo digo, a ver, si a mí alguien no me cumple, o yo considero que alguien está violando mi sexualidad plena, ¿con quién voy a quejarme? ¿Dónde está la ventanilla de violación a la sexualidad plena? Una cosa, no. Nadie sabe explicar esa parte. Y la realidad es que, creo que el gobierno, además de garantizar, o más bien antes de garantizar derechos, debería de garantizar en no meterse con 3 cosas. No meterse con la vida de las personas, no meterse con la libertad de las personas y no meterse con la propiedad de las personas. Eso es lo que tiene que garantizar el gobierno. No meterse en eso. A partir de ahí ya empezar a construir un listado de derechos con mucha responsabilidad, porque esto es como si fuera una regla, una regla T de los contadores, ¿no? Está el lado del cargo y el lado del abono. Cada vez que tú le pones un derecho se lo estás quitando a alguien más. Cada vez que tú cargas un derecho es abono, pero cada vez que tú abonas un derecho es con cargo a alguien más. Les pongo un ejemplo muy sencillo también y que lo tenemos palpable. El derecho a la libre manifestación, a la protesta social, que está consagrado con todas sus letras en este proyecto de Constitución. Pues va con cargo al libre tránsito. O sea, es un derecho con cargo a otro.
¿no? Entonces no se está midiendo con qué criterio y se está dejando ya encapsulado en una constitución. No se está haciendo el trabajo fino de articulación en leyes secundarias y no se le está dejando su lugar a los legisladores locales, ¿no? en este proyecto. Entonces, está sobrecargada la parte dogmática y la parte orgánica creo que todavía está un poco descompuesta, como que todavía no se sabe por dónde va. Ha habido avances, hay que decirlo, ya tengo entendido que ya hubo 2 dictámenes de 2 comisiones, tienen que elaborar un dictamen por comisión, ya fueron aterrizados, ya fueron aprobados, no son malos, pero son los que no tienen que ver con esto de los derechos, ¿no? Son la parte de las alcaldías, ¿no? De buen gobierno. Hoy hubo un trabajo muy intenso en la Comisión de Poder Judicial. Entonces, se ha ido avanzando, pero en la parte orgánica. En la parte dogmática va a haber un choque muy fuerte que va a hacer que sea todavía más aletargado el trabajo en la constituyente. Fíjense, la Asamblea Constituyente perdió 3 semanas de trabajo en debatir cómo iban a debatir sobre el debate. Esto es cierto, ¿eh? No es ningún barbarismo, ¿no? Tuvieron que hacer una mesa de trabajo para ver cuáles iban a ser las reglas para componer la mesa de decanos. La mesa de decanos en todos los congresos sí tiene una sola función. Bueno, la Cámara de Diputados ya tiene 2, ahorita les comento, pero aquí tiene una sola función, que es la instalación de los congresos, la instalación de la asamblea, ¿no? Aquí no se ponían de acuerdo entre el PRD y Morena para ver quiénes eran los decanos, si los de más edad o los de más experiencia legislativa. Entonces hubo un choque de trenes que se tuvo que resolver en una mesa donde debatieron cómo iban a debatir para luego instalar el propio Congreso. Hubo otra mesa para debatir y para otro choque de trenes ahí fuerte para ver de qué manera iban a elaborar un reglamento de debates al interior de la Asamblea Constituyente. No, esto también es terrible. Todo esto se debió haber previsto y llevar a cabo de manera muy anticipada, ¿no? Pues vaya, desde junio hasta septiembre se tuvo todo este tiempo para poder dejar claro un reglamento de debates, o se utilizaba de manera supletoria el de la Cámara de Diputados, el del Senado, el de la Asamblea Legislativa. Hubo muchas oportunidades y se dejó a todo al cuarto para el ratito. Bueno, el presupuesto con el que opera actualmente la Asamblea Constituyente se aprobó hace 15 días, ¿no? O sea, desde ahí empezamos a ver cuáles son las deficiencias. Hay una serie de deficiencias de carácter organizativo, logístico alrededor. Aún así creo que se puede hacer un buen trabajo. Yo confío mucho en muchas de las personas que están ahí en la Asamblea Constituyente. Puedo dar varios nombres de personas que realmente tienen una experiencia y una valía importante y que pueden aportar. Desafortunadamente hay esta disparidad de las que le estoy hablando, esta polarización de perfiles que no ayuda mucho. Y alta el nivel de irresponsabilidad en el cargo que se está ostentando o que se aceptó ocupar, tal vez con un poco sin mucha reflexión de fondo, vamos a ponerlo, pues que ahorita estamos viendo cuáles son las consecuencias. De tal suerte que lo que tenemos es una constitución que deja en la ambigüedad total las 3 cosas o los 3 asuntos en los que no se debe meter el gobierno. No está claro los límites a la libertad, o si hay límites a la libertad, porque se limitan a unos y a otros no. No está claro tampoco, ¿no? En el tema del respeto a la vida, a qué es a lo que se refiere. No hay una claridad, es una serie de cúmulos de derechos nada más. Y el tema de la propiedad, pues eso mejor ni hablamos, ¿no? Porque ese ni siquiera se está tocando en este proyecto de Constitución. Peor aún, hay 2 conceptos preocupantes. Me entero que uno de ellos, afortunadamente, ya está durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Uno, me refiero a la renta congelada, de alguna manera, que se pretendía establecer un nivel de renta tope, sobre pretexto del derecho a la vivienda digna. Pues ahí tenemos ejemplos, ¿no? En los años 70, aquí en la Ciudad de México, veíamos inmuebles abandonados. Las vecindades del centro de la ciudad están cayéndose a pedazos porque se congeló la renta. Los caseros no podían hacer modificaciones estructurales, remodelaciones, mantenimiento adecuado a los inmuebles. ¿Por qué? Porque recibían una renta que tenía 10, 20 años congelada y no había recursos, no había negocio alrededor de los proyectos inmobiliarios. Negocio a nivel micro, a nivel macro siempre ha habido un lucro exacerbado en cuanto a la parte inmobiliaria se refiere. Y por otro lado, pues se hablaba mucho de este embargo. Yo me gusta llamarle embargo, se llama gravamen, ¿no? Es el nombre que le pusieron para adornarlo. La realidad es que es un embargo a la plusvalía de los inmuebles en la Ciudad de México. Es una expropiación disfrazada, es un embargo, ¿no?
también con el pretexto de que el cártel inmobiliario y demás. La realidad es otra. La realidad es que lo que se pretendía o se pretende de origen, porque hay quien sigue insistiendo en el tema, es que si yo compro una casa con el fruto de mi esfuerzo, ¿no? Ya no estamos hablando de un rascacielos, de la Torre Vancomer, no estamos hablando de un rascacielos en Reforma. Si yo compro con el fruto de mi esfuerzo, de muchos años, tengo acceso a comprar una casa. Esta casa me costó $1,000,000, por así decirlo. Y después el gobierno cambia la banqueta, cambia las luminarias por luz ahorradora de energía, pone concreto hidráulico, pone bancas, construye un parque público al lado, construye un deportivo, ¿no? Situaciones que no deberíamos aplaudirle porque son su obligación, ¿no? O sea, ¿no? Y además salen de nuestros impuestos, ¿no? Bueno, y esto incrementa la plusvalía, incrementa el valor de mi propiedad y yo estoy en posibilidades de venderla en $1,200,000, pues el gobierno me va a embargar los $200,000. Entonces me está cobrando doble impuesto, porque yo estoy pagando impuestos para que se mantenga mi colonia, mi ciudad en orden, para que tenga los requerimientos mínimos, ¿no? de un lugar digno donde vivir. Y además me van a embargar, ¿no? el retorno del fruto de mi esfuerzo, ¿no? O sea, me parece una doble tributación, ¿no? Es inconstitucional a todas luces, es una medida completamente violatoria de los derechos más elementales a la propiedad, ¿no? Yo creo que sí, hay un problema de corrupción inmobiliaria en la ciudad, no se resuelve de esta manera, ni siquiera se justifica esto en el granito fino que le pusieron ahí en la calle de Mazarik, ¿no? Donde pues a lo mejor sí a la tienda de Louis Vuitton le pueden cobrar la plusvalía porque ya vale más y están lucrando, no lo sé, ni siquiera está establecido que aplicaría solamente para ellos, sino que si ustedes tienen un departamento y este departamento tiene la mala suerte de que afuera le cambien la banqueta o la calle por concreto hidráulico y sube la plusvalía, les van a quitar la plusvalía, ¿no? Esto atenta contra la propiedad a todas luces, un concepto que se les olvidó incluir en este proyecto de constitución. Dicen que ya se retiró esta propuesta, la verdad es que no he leído bien cómo quedó el documento o qué es lo que se está proponiendo, pero por ahí leí una noticia donde decían que se estaba retirando. De tal suerte que estas tres situaciones donde no se debe meter el gobierno quedan pues en la ambigüedad total. Desde mi punto de vista naufragan, ¿no? en este mar de derechos que incluye este proyecto de constitución. Vamos a ver cómo se resuelve, vamos a ver cómo se generan las mayorías en el Pleno, y digo vamos a ver porque no sabemos, porque no ha sesionado el Pleno con 100 diputados constituyentes ni siquiera el día que se instaló. O sea, no hemos visto 100 constituyentes juntos, ni siquiera el día que se instaló la propia Asamblea Constituyente. En teoría, los partidos de izquierda no tendrían mayoría, ¿no? En teoría, ¿no? En teoría nadie tiene mayoría por sí mismo, sino que se tendrían que generar alianzas. El método que se está utilizando, que me parece muy correcto, es el votar artículo por artículo, con reservas, por supuesto, desde el trabajo en comisiones hasta el trabajo en el Pleno, ¿no? Que vamos a ver después cómo se da. Entonces, bueno, pues me permito compartirles un poco de mi pesimismo al respecto del trabajo de la Asamblea Constituyente. Sé que hay quienes están haciendo un trabajo muy vertical, que están haciendo un esfuerzo muy importante. Yo reconozco mucho el trabajo de los coordinadores, por ejemplo, de los grupos parlamentarios, de todos ellos, ¿no? Tuve la oportunidad de la semana pasada de estar en un foro, una presentación de un libro y compartir el espacio con Bernardo Batis, que es el coordinador de los diputados de Morena. Y tocamos en corto, terminando el evento, este tema de la propiedad privada. Y él me decía en corto, me decía, bueno, pues es que no es un tema para nosotros, no es una prioridad para nosotros. Es el proyecto que mandó el jefe de gobierno y lo estamos analizando y sería una contradicción ideológica si nosotros nos oponemos, pero no es una prioridad. Fíjense nada más el problema en el que estamos metidos por un asunto de diseño, de andamiaje institucional, porque las cosas se hicieron de manera forzada, se hicieron con un cálculo eminentemente electoral para poder llevarse las loas no sé quién, no sé si el presidente, el jefe de gobierno, los diputados, los senadores, quién, de haber construido la primera constitución para la Ciudad de México, ¿no? Esta reforma que aprobamos a principios de este año, todo se está haciendo fast track, ¿no? Fíjense, la semana pasada apenas tuvimos una sesión solemne en la Cámara de Diputados porque se cumplieron 100 años del inicio de los trabajos del Constituyente de Querétaro, de la Constitución de 1917, ¿no? 100 años la semana pasada, ¿no? Eso quiere decir que ellos tuvieron 4 meses para articular una constitución a nivel nacional.
Bueno, fue Punta de Bayoneta también. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Ya las peculiaridades históricas, ellos tuvieron 4 meses para hacer un trabajo, ¿no? En el constituyente. Aquí están teniendo 6 meses. Aquí están teniendo el apoyo económico, están teniendo el apoyo en cuanto a recursos humanos y materiales adecuados para llevarlo a cabo. Confiamos en que lleven a buen puerto este proyecto antes de la fecha que marca el propio decreto, que insisto es el 31 de enero. Si no sucede de esta manera, de verdad, acuérdense de mí, nos van a meter en una crisis constitucional que no tenemos, por lo menos, de la cual no tenemos precedente, por lo menos en este siglo y en el siglo pasado, ¿no? O por lo menos a mediados del siglo pasado. Vamos a esperar a ver cómo se dan las cosas, pero insisto, soy escéptico del trabajo que se está llevando a cabo, aunque tengo la esperanza por algunos perfiles que están allá adentro que se puede rescatar y enderezar. No, más bien me gustaría escucharlos para compartir puntos de vista, ¿no? Dice Federico nosotros... que efectivamente sigue vigente la propuesta y obviamente que Acción Nacional. ¿Sigue vigente? Ah, ok. Peor todavía. Bueno, pues nosotros aquí finalizamos. Yo creo que en el caso del diputado Donic será en otro momento que pudiéramos contar con su asistencia. Está precisamente en el tema ahorita, está discutiendo alcaldías con gente del gobierno. Bien, cómo no, pues muchas gracias al diputado Triana, gracias a todos a quienes nos siguen y quienes están presentes aquí, y nosotros continuamos aquí con la discusión con el diputado Triana. Muchas gracias, muy buenas noches.